Bueno, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí. Hola, sí, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo han estado últimamente? No sé si tuvieron algún problema para subir sus trabajos al Drive. No, 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 todo no, correcto. no, para nada. Ok. Ya todo lo que quede por subir lo vamos a subir ahí, por favor, para tener más organizado todo y que sea más claro. Por Sí, sin problema. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda del tema que vimos la semana pasada? Creo que no. No. Ok. Bueno, pues en la sesión de hoy ya vamos a acabar con todo esto del proceso penal acusatorio. Hoy cerramos ese ciclo y ya nada más nos quedaría esta clase y la de la próxima semana, tal como lo teníamos en el calendario. Me permita compartirles la presentación de hoy. ¿Ya la pueden ver? Sí, y ya. Ah, Pregunta Angélica, yo tenía una duda sobre la justicia alternativa y los medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, los medios alternativos son en sí mismo un tipo de justicia alternativa. Eran los que ya describimos la sesión pasada y la diferencia entre ellos pues es, en primer lugar, cuál fue la gravedad del delito y en segunda, si se llega a un tipo de acuerdo o no, que esto pues lo tiene que verificar el juez como árbitro intermedio o el Ministerio Público, pero en sí son parte de lo mismo. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre la sesión pasada? Cualquier cosa. Si no es el caso, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues hoy ya les digo, vamos a ver esto que es la última etapa del proceso penal acusatorio, que es la ejecución de la sanción. Una vez que ya, como vimos la sesión pasada, se tiene una sentencia firme, sea que se haya llevado a tribunales por cuestión de amparo, porque la persona no estaba de acuerdo con la decisión del juez, eso pues ya, aquí no importa. Para este punto, ya se tiene sentencia condenatoria firme, el juez o el tribunal de enjuiciamiento remiten esa sentencia al juez de ejecución y en paralelo a las autoridades penitenciarias. Esta fase tiene un procedimiento y reglas y autoridades distintos que todo lo previo que hemos visto. Aquí deja de intervenir el Ministerio Público y dejan de intervenir tanto el juez de control como los jueces de enjuiciamiento. Únicamente vamos a tener dos autoridades centrales, que van a ser el juez de ejecución de penas y la autoridad penitenciaria, que ahorita vamos a abonar más en ese tema. Ahora, ¿en qué consiste a líneas generales todo esto? Ya no es juzgar, es simplemente vigilar que la pena que se haya establecido en el juicio previo se cumpla conforme al derecho, respetando los derechos humanos de la persona sentenciada y que se compute óptimamente. Me permita pasar a la que sigue. Aquí es lo que les digo, vamos a tener dos autoridades. El juez de ejecución, que va a ser el garante por parte del Poder Judicial de la Federación, y la autoridad penitenciaria, que va a estar en el Poder Ejecutivo. Esta etapa del proceso penal, en mi opinión, es la más interesante, porque si recuerdan las primeras clases con la macropolítica, que es la seguridad pública, empezando desde la prevención del delito hasta la reinserción social, ya nos encontraríamos en esa etapa de reinserción. ¿Por qué es interesante? Porque ya no estamos hablando ni de un órgano autónomo como es el Ministerio Público ni el Poder Judicial, sino que la chamba se remite nuevamente al Poder Ejecutivo, a instituciones de la administración pública. Y eso es lo que son las autoridades penitenciarias.
Creo que se te fue el audio. ¿No me están escuchando? Ya te escucho. Sí, ya. ¿En qué parte se quedaron, perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, Pues todo lo de la etapa de ejecución de sanciones. justo. Apenas ibas a empezar y se fue el audio. Bueno, bueno. Sí, ya te oímos. Ya te escuchamos. Ok. Ah, déjenme ver si puedo cambiar el micrófono. Creo que sí está raro. A ver, ¿ahí lo escuchan claro? Sí, ya muy bien. Ok. Bueno, ¿cómo funciona todo este rollo? Paso uno. Ya que se tiene la sentencia y no se admiten medios de impugnación porque ya está firme, el juez que llevó todo el juicio penal, los jueces de enjuiciamiento, van a remitir la sentencia, que es un documento. Por una parte le van a mandar copia al juez de ejecución para que éste inicie todo el expediente de la ejecución y por otro lado le mandan copia a la autoridad penitenciaria para que vayan preparando administrativamente las instalaciones. Esto, obviamente, si la sentencia incluye una pena privativa de la libertad. Si no, pues se ahorran ese paso. Suponiendo que sí, que es lo que vamos a ver hoy, cuando sí se llega a prisión, pues bueno. ¿Qué va a tener esta remisión que manda el juez de enjuiciamiento? Los datos de identificación de la persona, nombre, cuál fue el delito por el cual se le está sentenciando, edad, características físicas, etcétera, la pena impuesta, cuánto tiempo va a estar bajo este proceso y el cómputo de la pena, es decir, desde qué día, fecha y hora exacta en la que va a iniciar el proceso y fecha y hora exacta en el cual va a ser liberado nuevamente. Segundo paso, llamémoslo así, es el procedimiento de ejecución. Ya que el juez de ejecución tiene en sus manos esta sentencia, va a abrir un expediente de ejecución. En ese momento va a ordenar dos cosas: el traslado de la persona en cuestión al centro penitenciario que le corresponda, el registro de la sentencia en el sistema de detenciones y la elaboración de un plan de actividades, que va a ser un estudio donde el juez va a determinar en base a las condiciones sociológicas de la persona qué va a hacer durante toda su pena, si se va a educar, si necesita alguna medida de atención médica, etc., etc. Esa es la chamba del juez de ejecución. En ese momento, la persona sentenciada va a obtener derechos y obligaciones que están estipulados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Más adelante hablaremos un poco a profundidad de esto. Se está uniendo un compañero. Listo. Por otro lado, una vez que ya el juez de ejecución emite la orden para hacer el traslado, el centro penitenciario va a hacer una evaluación inicial de la persona que llega a sus instalaciones. La autoridad penitenciaria va a contar con algo que se llama órgano técnico interdisciplinario. Estas personas van a tener que hacer un estudio, entre lo cual van a incluir el perfil criminológico de la persona, los riesgos procesales que pueda tener, tales como sus condiciones de salud, si tiene necesidades educativas o laborales, y una propuesta tentativa de clasificación y ubicación dentro del centro penitenciario, porque puede que esta persona sea un poco de alta peligrosidad o que por su trayectoria criminal vaya a tener conflictos con otras personas privadas de la libertad. Y en base a eso van a decidir en qué área física del centro penitenciario lo van a instalar. Todo este dictamen que hace el órgano técnico interdisciplinario es la clave para determinar cuál va a ser el régimen penitenciario que le va a aplicar al sentenciado. Cuarto paso es la supervisión del cumplimiento de la pena. Esta es la etapa, pues, más, llamémoslo así, interpretativa y únicamente le compete al juez de ejecución, ya que este va a ser
quien controle la legalidad de todos los actos que haga la autoridad penitenciaria. Mientras la autoridad penitenciaria va a ver el día a día de la persona sentenciada, el juez va a ser quien se encargue de supervisar. ¿Qué va a supervisar específicamente? El traslado de la persona hasta que llega al centro penitenciario, las sanciones disciplinarias que la autoridad le ponga a esta persona por cualquier cosa, que se portó mal adentro, que hubo desacato, etc. Le pueden poner una sanción y esa sanción tiene que ser acorde a la ley. Si no lo es, el juez de ejecución tiene que sancionar a la autoridad. Y por último, las restricciones a los derechos, que les digo, esto hablaremos un poco más adelante. Al mismo tiempo, el juez de ejecución se tiene que encargar de garantizar todos los derechos del sentenciado, su salud, que tenga comunicación con su defensa, con su familia, que no se vulneren sus derechos más allá de lo que ya se le están restringiendo. Y durante todo el proceso de la pena va a estar llevando revisiones periódicas. Al mismo tiempo, el sentenciado puede comunicarse con el juez para pedir cambios de modalidad de la pena, beneficios penitenciarios o para actualizar el cómputo de su pena. ¿Cuáles serían los incidentes o, mejor dicho, las solicitudes más comunes que una persona sentenciada puede demandarle a un juez de ejecución? Dentro del cómputo de su pena, puede pedir una reducción por buen comportamiento, por estudios y capacitación que haya hecho dentro del penal, por trabajo comunitario, cosas así. Si no opta por esa vía, puede pedir una modificación para el cumplimiento de su pena, pasar de prisión a semilibertad, de prisión a libertad condicionada, o que se le bajen las medidas de seguridad, que se le traslade a un penal de seguridad mínima, cosas así. Al mismo tiempo, pues digo, si ya cumple con estas características, puede solicitar la libertad anticipada, libertad condicionada, sustitución de penas. Todo eso lo va a determinar el juez de ejecución de penas. ¿Queda esa parte? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Estos beneficios solamente aplican para delitos del fuero común? No, también para el fuero federal. Y va a Ok, ser ahí la diferencia. Si gracias. tú estás en el fuero común, vas a tener una autoridad penitenciaria local y te vas a dirigir a un juez de ejecución de penas local. Que si cometiste un delito federal, lo mismo, vas a estar con una autoridad federal y te remiten con un juez de ejecución de penas federal. La facilidad de que te den estos beneficios o que puedas negociar tu pena con el juez, pues va a determinar del cumplimiento de tu pena y de cómo haya evolucionado tu proceso de reinserción, que ya vamos a ver que lo miden con ciertos indicadores dentro de la autoridad penitenciaria. Hay especialistas que se van a encargar de ver que tu cumplimiento de la pena esté siendo productivo. Sí, Aileen. Ah, gracias. Pero entonces, esta persona que ya va a ir a la cárcel y que requiere como de, bueno, como una especie de cuidado adicional o especial, ¿lo tiene que negociar su equipo de defensa con el juez o más bien la autoridad penitenciaria, que es la que supervisa todo el asunto, es la que gestiona la solicitud y se la llevan al juez de este caso? Es una pregunta interesante porque antes de la reforma del 2008, que era lo que ya hablábamos la clase pasada, cuando solamente existía un juez penal y no existía este juez de ejecución, todas las facultades, llamémoslo así, administrativas, desde la pena, estos beneficios, la seguridad adicional, medidas de salud, todo lo concentraba la autoridad penitenciaria. Ahora se dividen esas funciones entre el juez de ejecución y la autoridad. ¿Quién va a decidir en última instancia? El juez de ejecución. ¿Y quién va a demandar esa necesidad? Depende de qué estemos hablando. Si hablamos de complicaciones a la salud del cliente o en este caso el sentenciado, lo va a negociar su defensa. Si hablamos de que la autoridad penitenciaria detecta que el perfil criminológico del sentenciado no es compatible con sus instalaciones, puede ser la autoridad penitenciaria quien pida al juez que se le traslade a otra unidad que sea más acorde a sus necesidades. Entonces va a depender de qué problema estemos hablando. Ah, ya entiendo, gracias. Pues, o sea, como por ejemplo,
Mm, si es una persona que está como que siendo, o sea, por ejemplo, que sea como un activista que, o sea, si hizo algo malo, algo que pueda ser considerado como, pues, grave, como un ataque grave para manifestar su posición, o sea, que sería como de por cuestiones políticas, o sea, ¿con quién lo tendría que negociar? Pero ahí, ¿cuál sería el problema? O sea, ¿estaría negando sanción sea justa o? No, más bien, o sea, consideraría que su vida está en riesgo porque lo puedan matar como personas extremistas de otra posición. Es que, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en casos como de España. O sea, sé que Ujú. no hay algo parecido aquí, pero por ejemplo de ETA, de cuando estas personas del movimiento fueron a la cárcel, corrían riesgo de que las asesinaran dentro por toda la polarización que hay ahí. Entonces, si hubiera un caso similar acá, ¿con quién tendría que negociar como que está en riesgo su vida por su Ah, ok, posición ya, política? ya te entendí. Sí, eso cuando entran primero al centro penitenciario, lo evalúa el órgano técnico interdisciplinario. Es lo que les decía del perfil criminológico. Y pasa mucho, ¿no? Que llega una persona que está afiliada a cierto grupo delictivo, pero demográficamente ese centro penitenciario está albergando a muchas personas que son de los contrarios, digamos, ¿no? Entonces, pues va a haber disputas naturalmente, ¿no? Si el sentenciado argumenta correctamente que su vida corre peligro, tiene que ser su defensa la que lleve ante el juez de ejecución y presente la evidencia de por qué está en riesgo, ¿no? Y puede pasar una de dos, que se le traslade a otra zona dentro del mismo centro penitenciario, porque hay lugares donde están diseñados dentro de la misma cárcel, digamos, para proteger a ciertos convictos en particular, o si se determina que es un caso ya grave, que se le traslade a otro centro penitenciario, pero va a ser su defensa en todo momento. Si de plano es una situación muy evidente, también puede ser la autoridad penitenciaria quien se dirija al juez y le diga que es conveniente trasladar. Ah, ya entiendo. Muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, y pues ya lo último que pasa en este proceso es la conclusión de la pena. Una vez que se computan todos los días que a una persona se le dieron de pena, el juez de ejecución tiene que extinguir la responsabilidad. Entonces, toda esta fase culmina cuando se cumplen todos los días de la pena, se cumple la reparación del daño, se cumplen penas accesorias, si es que las hay, perdón, y el juez de ejecución levanta el registro correspondiente, hace un acuerdo de extinción de la pena y notifica que se va a hacer la liberación de la persona. Paso a la diapositiva que sigue. Aquí les traigo las diferencias entre las dos autoridades. ¿Por qué? Porque estas autoridades son complementarias. Una no puede existir sin la otra y no hay una que vaya a estar por encima de la otra, a pesar de que podría aparentar que el juez de ejecución dicta sobre la autoridad penitenciaria, no es tan así. Y al mismo tiempo hay que definir a qué nos referimos exactamente con la autoridad penitenciaria. ¿Qué es la autoridad penitenciaria como tal? Son todos los órganos encargados de administrar y operar los centros penitenciarios. ¿Cómo se componen? Tienen un director general del centro penitenciario, que es la máxima autoridad dentro de. Luego, digamos que dentro de este organigrama tienen órganos de seguridad y custodia, que son los policías dentro de las cárceles, quienes se van a encargar de, pues, pacificar las riñas, ver que todos estén tranquilitos, ¿no? Digamos, andar en la vigilancia, etc. Al mismo tiempo van a contar con el órgano técnico interdisciplinario, que es el que ya les comentaba, aquí van a estar criminalistas, psicólogos, gente de servicio social, que se va a encargar de desarrollar el perfil de las personas que están en ese centro. Aunado a esto van a tener áreas de apoyo que son médicos, profesores, agentes laborales y personal de trabajo social que van a coadyuvar a toda la función de la reinserción social como tal. Estas personas lo que se encargan es de que dentro de su estadía en la cárcel no solamente estén ahí en sentido de castigo, sino que tengan algo de provecho, que al final del día
puedan reinsertarse correctamente a la sociedad. Y ya por último, pues claro, van a tener una sección administrativa que dependiendo de si estamos hablando de un centro estatal o federal, va a ser el enlace que se conecte con su Secretaría de Seguridad. En términos muy simples, la autoridad penitenciaria es quien gestiona el día a día de la vida en prisión y ejecuta materialmente la pena de estas personas. Por otro lado, ¿qué hace el juez de ejecución? Ya les decía, va a controlar toda la legalidad del proceso, va a proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, va a supervisar el cumplimiento de la pena y a resolver estos incidentes, ¿no? Estas demandas que pueda tener la persona sentenciada o la autoridad penitenciaria. Tiene la facultad de modificar la pena siempre y cuando, como ya mencionaba, se acredite una razón lógica. En resumen, vigilan, autorizan, corrigen y controlan. Lo importante aquí es que el juez de ejecución no opera el centro penitenciario, es un externo. ¿Cómo se complementan? Pues bueno, ya les digo, uno no puede existir sin otro, porque la autoridad penitenciaria es quien ejecuta materialmente la pena y el juez es quien se encarga de regular los derechos más allá de lo permitido y de lo estipulado. ¿En qué momento podríamos decir que la autoridad penitenciaria es el actor central? Una vez que la persona sentenciada entra a sus instalaciones. Ese va a ser el momento en el que administran el día a día de estas personas. A partir de ese momento, pues ya les digo, van a clasificar al interno, van a asignarle un alojamiento, van a administrar qué es lo que va a hacer en su día a día, si va a trabajar, si se va a educar, si se va a capacitar, etc. ¿Qué más tienen de responsabilidad estas personas? Tienen que darle seguimiento periódico, usualmente es algo mensual o trimestral, y una vez que tienen ese seguimiento, se lo reportan al juez de ejecución de penas. Tienen que reportarle sus avances, las incidencias, los riesgos que conlleva que esta persona siga cumpliendo la pena en el centro penitenciario. Por otro lado, ¿cuál va a ser el rol en el día a día del juez de ejecución? Si el sentenciado solicita alguno de estos beneficios, tiene que pues, llevar el juicio. Si se impugna alguna de las cosas que el sentenciado solicita, pues también tiene que mediar con un tribunal. En el día a día, la realidad es que controla más la autoridad penitenciaria, pero va a haber momentos en los que se exceda la facultad administrativa, porque estas personas, como ya les digo, forman parte del Poder Ejecutivo, son instituciones de la administración pública, y es ahí donde tienen que solicitar el auxilio del juez de ejecución. En resumen, pues van a estar mutuamente complementándose. Cambio de diapositiva. Esta es la parte interesante. Los centros de reinserción social en México se clasifican en dos, ceferesos y cerezos. ¿Cuál es la diferencia? Que el ceferezo compete al fuero federal y el cerezo al local. ¿Por qué se llaman así? Pues porque son centros federales de readaptación social y los cerezos, pues nada más centro de readaptación social. Creo que hay un comentario. ¿Dónde se entrega el resumen de la clase anterior? En el drive que les mandé, por favor, Eras. Les comentaba al inicio de la sesión, para quienes no estaban, que a partir de ahora todas las actividades se van a entregar en ese drive. Les voy a hacer las carpetas correspondientes. Ok, bueno, continuando con este tema de ceferesos, cerezos. Hay diferencias, sí, y son tanto en temas regulatorios como administrativos. Los ceferesos van a estar administrados por algo que se llama Comisión Federal de Prevención y Readaptación Social, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. ¿Qué quiere decir eso? Que el secretario de Seguridad Federal va a tener, llamémoslo así, control semidirecto sobre todos estos centros. Va a haber asimismo una
Subsecretaría Federal de Reinserción Social, que va a ser el enlace más directo con estas instituciones. ¿Cuántos ceferesos existen? Vamos a tener 14 más dos especiales, que son el ceferezo 16, me parece, que está ubicado en Morelos, que es el ceferezo especial para mujeres, y el ceferezo 15, que no recuerdo dónde está particularmente, pero es el de atención psiquiátrica. El resto de los 14 ceferezos van a estar repartidos a lo largo de toda la República. El más llamativo, llamémosle, es el Altiplano, que está en Toluca. Unas instalaciones muy históricas, porque ahí es donde se metía a lo peor de la sociedad. Ahí están muchos presos que tuvieron incidencias políticas, como el exgobernador de Quintana Roo, el exgobernador de Veracruz. Ahí están los, pues sí, los miembros originales de los Zetas. Ahí estuvo el Chapo cuando se fugó la segunda vez. Están el hermano de, ¿cómo se llama esta persona? Bueno, del jefe del cártel Jalisco. Lo peor de la sociedad está en Toluca. Y se supone, en la teoría, que es el centro más seguro de todos, el que tiene las instalaciones más, pues, llamémosle, restrictivas. Hay intervención de telecomunicaciones, hay un área militar cerca, o sea, teóricamente sería imposible escaparse de ahí. El Chapo ya demostró que no era tan así, pero bueno. El resto de los centros federales van cambiando su nivel de complejidad. Hay desde seguridad máxima hasta seguridad mínima. ¿Por qué? Pues porque no todos los delitos federales van a tener la misma gravedad. Me parece que se nos está acabando esta reunión. Voy a hacer otra y les comparto el link. Sí, gracias.